Guía número 5, Lengua y Literatura, segundo medio. Profesores, Fabiola Lagunas, Alejandro Ponce. Objetivo de aprendizaje número 8. En esta clase aprenderás a formular una interpretación de un texto literario considerando los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra y la relación de ésta con el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada. En este PPT encontrarás contenidos y conceptos vistos en años anteriores, los que te ayudarán a responder la guía número 5. La visión del narrador. Como ya sabes, la voz que relata los sucesos de una historia recibe el nombre de narrador. Tiene la facultad de seleccionar qué hechos son dados a conocer u omitidos. Organiza temporalmente el relato y puede ceder la palabra a los personajes para que hablen por sí mismos. Esta voz puede coincidir o no con algún personaje, así como puede haber más de un narrador. El narrador es una voz ficticia, es decir, solo tiene vida al interior del mundo creado en el texto y no debe ser confundido con el autor de la obra. Por ejemplo, en Año Nuevo en Gander, quien cuenta la historia no es José Miguel Varas, sino que un narrador creado por él mediante el lenguaje. El narrador puede participar o no en la historia y cuenta los acontecimientos desde cierto ángulo o punto de vista, dependiendo de su grado de conocimiento y su relación con los hechos, lo que determina, a su vez, la cantidad de información a la que accede el lector. Esto puede generar distintos efectos en el receptor, como sorpresa o intriga, a partir del tono de la narración o la manera en la que se construye el relato. Recordemos, el narrador no participa en la historia que cuenta. Este puede ser narrador omnisciente, que es el que conoce todo lo que sucede en la historia, incluidos los pensamientos y el mundo interior de los personajes. Narra en tercera persona gramatical. También tenemos al narrador objetivo. Tiene menos conocimiento de la historia que los personajes, pues no accede a su interioridad y narra en tercera persona gramatical. También tenemos el narrador que participa en la historia que cuenta. Acá también tenemos dos. Narrador testigo. Participa de la historia como un testigo, por lo tanto relata en primera o en tercera persona una historia protagonizada por otro. Y tenemos al narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia, por lo tanto participa en ella, la relata en primera persona gramatical. Recursos narrativos, datos e indicios. Para construir el mundo narrado, el escritor utiliza múltiples recursos que le permiten dar a conocer los hechos, las acciones, las características de los personajes y del ambiente. Entre los recursos que puede emplear para enriquecer la narración se encuentran los datos y los indicios. Los datos constituyen información directa que sitúa la acción y a los personajes en un espacio y en un tiempo. Y los indicios, en cambio, contienen información que se debe interpretar relativa a la identidad de los personajes, los hechos de su vida que construyen su carácter, sus motivaciones, la atmósfera que generan, el desenlace de la obra, etc. Ya, acá tenemos un ejemplo de dato e indicio en un fragmento de la lectura del texto que leyeron en la guía número 4.
Helga Smith González nunca pensó que alguna vez le tocaría pasar el año nuevo en un aeropuerto, y menos en el de Gander, que no sabía si estaba en Escocia, Irlanda o Canadá. La tercera respuesta es correcta, dijo Juanito Gándara, que estaba emocionado porque era la primera vez que ella volvía a Chile después de... Juanito le trabajaba los viajes en una agencia de Bremen. Inventó para ella la ruta de regreso más disparatada, pero también la más económica, con largas esperas y cambios de aviones en Gander, Miami y Lima. Todo durante la noche del Año Nuevo de 1986. Bien, con celeste están marcados los datos que corresponden a hechos que no pueden ser cambiados. Por ejemplo, el primer dato se establece el tiempo y el espacio en que ocurren los acontecimientos. Acá tenemos el tiempo, la noche de Año Nuevo, y el espacio, el aeropuerto de Gander. En el indicio es una interpretación. Dice acá, Helga no vuelve a Chile desde un evento importante. Y en el texto dice, era la primera vez que ella volvía a Chile después de. ¿Ya? Se contextualizó con la biografía del autor y se relacionó el contexto literario en el cual fue escrito este cuento. Y tenemos otro ejemplo de dato. Indica que en el año 1986 Chile estaba bajo la dictadura militar. ¿Ya? Indica también un hecho, algo demostrable, algo que no se puede cambiar, que eso sucedió todo durante la noche del Año Nuevo de ese año, 1986, y que Chile estaba bajo la dictadura militar. Recuerda que una crítica literaria pretende exponer tanto los aciertos como los desaciertos de una obra literaria a partir de un análisis sobre cómo se aborda el tema, el estilo, los personajes, la perspectiva del narrador, la exposición de los hechos y las características del contexto de producción. Acá tenemos un ejemplo de una crítica literaria a la novela del Principito hecha por Marisa Arias. Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. Aviador y escritor francés, autor de una de las más célebres narraciones para niños, El Principito, 1943. Su experiencia como aviador le sirvió de inspiración para su obra literaria. La mayor parte de su producción literaria fue escrita durante su exilio en Estados Unidos, huyendo de Francia, con la misión de convencer al gobierno norteamericano de declarar la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El Principito es una de las obras más conocidas que existen. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, quizás no se imaginaba cuando la publicaba en un 6 de abril de 1943 que se convertiría en uno de los libros más traducidos y leídos en el mundo, pero así es, y lo seguirá siendo por mucho más. Catalogada como una sencilla lectura infantil o juvenil, en un principio, trata de temas profundos para todas las edades. El amor, la vida, la amistad, la confianza o la sinceridad son ejes principales donde gira la historia. Su complejidad reside en el alma del mismo pequeño personaje que transmite al lector todo un mundo de sabiduría. Eso lo convierte en una lectura eterna que pasa de generación en generación. El lector que lee El Principito se adentra en la mente de un niño de no más de 8 años, con capa, espada y alma de héroe de la vida, que viajará de planeta en planeta en busca de respuestas. Los amigos y las cosas serán su compañía o sus particularidades planetas, ya que sale del suyo propio para viajar a lo desconocido.
Contexto de producción. El contexto de producción es el entorno en el que un autor escribe sus textos, es decir, su realidad. Sin embargo, en algunas circunstancias, el escritor puede evadir la realidad de su contexto. Esto se debe a que en épocas pasadas y también modernas, los escritores a veces producían obras a petición de algún emperador, señor feudal, burgués, una institución religiosa, etc., para lo cual se le solicitaba que presentara como justo a un gobernante tirano, o que mostrara que la sociedad vivía en paz y prosperidad cuando en realidad padecía de hambruna y violencia. Esto con el fin de influir en las ideas políticas o religiosas de la gente, entre otros motivos. El contexto de producción está determinado por lugar y época histórica, acontecimientos sociales y políticos relevantes, costumbres y hábitos de la época, lugar en la historia de la literatura, movimiento literario, ideas religiosas o filosóficas, biografía del autor, comentarios y críticas al momento de su publicación. Hemos finalizado con las definiciones y ejemplos. Ahora pueden desarrollar la guía número 5. Espero les haya ayudado, les haya refrescado los conocimientos previos y puedan desarrollar sin dificultades la guía número 5. Hasta pronto, nos vemos.